Yo llegué aquí a Herbás, llegué yo solo y bueno, empecé a conocer gente. Pronto conocí a María, que es la madre de mis hijos, y aunque yo no había tenido nunca vocación de padre, ella sí que quiso, me animó a que los tuviéramos y la verdad que ha sido lo mejor que me ha pasado. Hola papá, ¿nos vamos? Hola cariño, sí, que nos vamos a ir ya. Kimi, ¿qué pasa, guapa? Que nos vamos a ir, ¿eh? Cogeros los abrigos, que le decimos adiós a mamá y nos vamos ya. Mi hija mayor se llama Carla, tiene 10 años, y mi hijo pequeño se llama Nicolás y tiene 8 años. María, ella es asturiana, aquí ahora tiene una tiendita de productos típicos extremeños y asturianos. ¡Mamá! Con sus hijos está encantado y ellos pues igual, ¿no? Tanto aquí en esta tierra como que tiran mucho para la tierra maña, ¿no? Les gusta mucho estar allí. Que paséis buen día. Adiós, Kimi. Venga. Tengo una familia, una gran familia en Zaragoza. La familia de mi madre es de Ejea de los Caballeros, la de mi padre de Fuentes de Ebro. Mis padres, por supuesto, pues que son tus padres, los quieres, nos han sacado a todos para adelante con mucho esfuerzo, sobre todo mi madre, porque éramos muchos, bueno, y mi padre también. Papá, ¿cuándo vamos a ir a Zaragoza? Pues muy prontito, cariño, en Navidades, otra vez, como todos los años. Vale. A mí me gusta ir a Zaragoza porque veo a mis primos y me lo paso bien allí. Yo lo único que hago es jugar con los primos porque si no, no sé qué hacer, porque si no me aburro. Yo siempre digo que lo que se siente por los hijos es el amor verdadero, o sea, y no te das cuenta de hasta dónde eres capaz de llegar por conseguir que ellos estén bien, por atenderles y verlos crecer en condiciones, ¿no? Y os quiero enseñar pues, lo que dicen que es la calle más estrecha de España. De España, de aquí de Herbás, seguro. Venga, vamos para allá.